Ha habido casos de esteroides, ha habido casos de pedofilia como el de básquet, ha habido otros casos donde los peloteros han hecho mutis, pero aquí ha sucedido algo que nunca había pasado, y es que los peloteros entre ellos mismos se están atacando públicamente. Aún con la ayuda, los tipos no batearon 400, aún con la ayuda, los tipos mantuvieron más o menos ciertos promedios. En algún futuro decir, bueno, fue una herramienta que utilizaron, pero demostraron que su talento era capaz de poder quedar campeones. Me preocupan los jugadores de los Astros, la Claro, fortaleza seguro. mental Sí, que claro. puedan tener. El comienzo del 2020 ha sido bastante complicado para el béisbol de las Grandes Ligas y su comisionado Rob Manfred. Se oficializó lo que era un secreto a voces. Los Astros de Houston hicieron trampa para conseguir el trofeo que alzaron en 2017. Usaron la tecnología de manera indebida, sacaron ventaja de eso y robaron las señas de todos sus oponentes prácticamente. Los bateadores constantemente sabían lo que los pitchers rivales le iban a lanzar y de esta manera sacaron ventaja para alzar el título en ese año 2017. Usaron esa misma tecnología en parte del 2018 y todo esto ha sido un gran escándalo en las mayores. Ha habido críticas de parte de los jugadores, la prensa, los fanáticos y hasta personalidades importantes en la industria del deporte como LeBron James se han pronunciado en su cuenta de Twitter y han pedido más mano dura de parte del comisionado Rob Manfred. Hoy hemos traído a Carlos Feo, a Fran Monroy y a Iván Medina Molina para hablar un poco sobre todo este escándalo de los Astros de Houston. Ya le hemos dedicado un par de videos anteriormente, antes, hablando yo solo sobre lo que opinaba de lo que estaba ocurriendo. Ahorita vamos a analizarlo a profundidad. Vamos a dedicarle a 30-40 minutos en este podcast de En el Pleito para abordar el tema como debe ser. Espero que lo disfruten y sean todos bienvenidos, por supuesto, a The Beat Writer, mi canal de YouTube. Yo soy Marcos Grunfeld. Estas son mis redes sociales que también verán a lo largo del video. Y si les es más fácil escucharlos que vernos en YouTube, les pongo a disposición a que estos podcasts ya están disponibles en Spotify, en iTunes y en Google Podcasts. Además, en todos los reproductores que ya existen de este tipo de programas que hacemos digitalmente. Los invito a disfrutar de En el Pleito en esta su cuarta edición para hablar un poco sobre el tema de los Astros de Houston. Vamos a empezar con este análisis. Le doy la más cordial bienvenida, Fran Monroy, Iván Medina Molina, Carlos Feo, ya ustedes los conocen. Vamos a hablar de los Astros, es el tema que está en la boca de todos, un escándalo importante, uno de los más grandes que se ha conocido en la historia de las Grandes Ligas y el más conocido de los últimos 15 años después de todo el tema de los esteroides. ¿Qué opinión les merece, no, todo lo que ha pasado con los Astros de Houston? Empezamos con... Si yo pensaba que íbamos a hablar de los Astros, pues estamos en Mercurio retrógrado. Yo iba a decir, ¿qué signo eres tú, Carlos? No, mira, en principio yo creo que no es el único equipo que ha robado señas, ni ahora ni nunca. O sea, aquí se ha robado señas, bien sea de manera electrónica o bien sea de manera física, desde que el mundo es mundo. Mira, si fuera delito, el Loco Torres se hubiera muerto a los 10 años, o Pompeyo Avarillo se hubiera muerto de 19 años. O sea, esos sí eran unos robadores expertos. Ahora, en el béisbol, aún con la ayuda, los tipos no batearon 400. Aún con la ayuda, los tipos mantuvieron más o menos ciertos promedios. Entonces no sé qué opinan ustedes. Mira, definitivamente es un aspecto negativo del juego, porque si bien es cierto lo que tú mencionas, el robo de señas es algo que ha estado históricamente, o por lo menos todo el mundo ha querido robar la seña para sacar algo de ventaja. Los Houston sacaron ventaja, y no hay duda de que sacaron ventaja utilizando herramientas que, si bien es cierto, no estaban prohibidas, porque no estaban prohibidas abiertamente, ya había un pronunciamiento de MLB donde, bajo sospecha de que eso se estaba haciendo, dijeron, o por lo menos divulgaron a su equipo, esto está pasando y nosotros vamos a investigar. De alguna manera eso tiene que parar. Y creo que el problema está en lo que respecta al comisionado,
en que él dijo esto, divulgó esta, entre comillas, prohibición, y los Astros mantuvieron ese seguimiento de robar la seña. Creo que ahí es donde está el verdadero problema del aspecto negativo, y sobre todo por lo que en Estados Unidos significa la moral, significa la ética, significa lo que el juego en sí, el béisbol, significa para el estadounidense. Y creo que ahí es donde está el problema. Que se roben las señas, eso es parte, y lo decía Frank, eso es parte del juego. Todo el mundo quiere tomar ventaja siempre y cuando lo puedas hacer. Ahora, que la tecnología o no sea un aspecto negativo para tú sacar ventaja sobre los demás, yo estoy de acuerdo con Frank. Se divulgó públicamente que los Astros lo hicieron, o se demuestra públicamente que los Astros lo hicieron, pero estoy seguro que más de un equipo, porque un solo equipo no lo hace. Eso es algo que deben hacerlo muchos otros equipos, y aquí es donde vamos a ver qué va a ocurrir a futuro con cómo se va a manejar la situación. Mira, Marco, yo creo que en este tema hay que dejar algo muy en claro, y es porque nos ha tocado fuerte, porque nos están tocando el tuve. Además. Nada más y nada menos, nos están tocando el tuve. Yo creo que lo principal aquí es dejar claro que absolutamente nadie duda de las cualidades para jugar béisbol de alto nivel, ni de Altuve, ni de Bregman, ni de Correa, ni de Springer, pero lo que hicieron definitivamente no está bien, porque el robo de señas, bueno, ya Fran e Iván lo explicaron perfectamente, es algo histórico. De hecho, cuando uno le enseñaban a jugar béisbol en el béisbol menor, cuando estabas a la defensiva, te enseñaban, si eras un catcher, te decían, mira, pon la rodilla derecha un poco más adelante con hombre en primera. Sí, la mascota del lado izquierdo para que no te vea el corredor, para que no te vea el hombre de tercera. Y cuando tenías un hombre en segunda, te enseñaba que tenías que tener varios juegos de señas. Y si estaba a la ofensiva, te decía, mira, curva, mira, recta. Es decir, a uno le enseñaban, hasta eso se enseñaba. Pero el problema es el uso de la tecnología, algo que advirtió la oficina del comisionado y se usó. A mí lo que más me preocupa de todo esto es que Boston está en el campo de entrenamiento sin manager. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que significa que Boston está en el campo de entrenamiento sin manager? Esto quiere decir que es probable que esto pique y se extienda. Y yo no sé dónde va a parar esto. No tengo la respuesta de cuándo se va a detener esto y cómo se va a detener esto. Es que repito, que Boston esté, un equipo como Boston, esté en el campo de entrenamiento sin manager, nos hace pensar de que falta más, y de verdad me asusta porque no tengo la respuesta, ni siquiera me imagino de qué manera se va a terminar esto, que obviamente le ha hecho daño al juego, más allá de la organización de Houston, le ha hecho daño al juego. Y quizás hay algo, y perdona que te interrumpa, Marco, que creo que va mucho más allá del juego mismo, porque se divulgó y las redes sociales han sido quizás el instrumento para terminar de divulgar el aspecto negativo, que cómo va a generar impacto sobre los jugadores, el fanático. ¿Cómo va a generar impacto sobre los jugadores lo que piensen los otros jugadores? ¿Los van a defender o no? ¿Van a ser los otros jugadores instrumentos para, de alguna manera, sancionar a quienes hoy no están sancionados por la negociación que se hizo de la Asociación de Peloteros y MLB? Entonces, ese futuro es lo que en este momento es más incierto. Ahí quiero tocar un punto, porque el año pasado Felipe Vázquez fue apresado por algo terrible, algo atroz, fuera del terreno, y no hubo silencio sepulcral dentro de los peloteros. Ryan Brown hizo algo terrible en su momento, afectó el trabajo de un muchacho de FedEx, hizo que lo despidieran, lo rayó públicamente, lo afectó, y hubo silencio sepulcral en el medio de los peloteros. Ahora los peloteros han sido duros, severos, ha habido casos de esteroides, ha habido casos de pedofilia como el de Vázquez, ha habido otros casos donde los peloteros han hecho mutis, pero aquí ha sucedido algo que nunca había pasado, y es que los peloteros entre ellos mismos se están atacando públicamente. Eso es lo incierto del futuro. ¿A dónde va a llegar esto? Sí. O sea, se termina de ensuciar el juego, porque en muchas ocasiones tú puedes pensar de que el caso del esteroide fue realmente negativo. Claro. Pero si lo hablamos hoy, hablas hoy de esteroides, vamos a volver a hablar de esteroides cuando Barry Bonds y Roger Clemens llegan al Salón de la Fama. Claro. Sí. Por el camino que van, pareciera que van a llegar, y vamos a volver a hablar de esteroides, un tema que desapareció de la mesa cotidiana. Pero ¿qué va a pasar con esto si los peloteros mismos
son los que tienen una guerra particular, porque si a ver vamos, ¿quién saca esto a la luz? Mike Fier. ¿Quién fue Mike Fier? Un pelotero que estaba en curso o estaba en medio de ese grupo que consiguió el título en el 2017. Hizo bien Fiers en hablar. Mira, esa es la pregunta. ¿Por qué Fier lo hizo? O sea, porque podemos ir más allá. Sí. Yo creo que sí, porque eso es como si tú sales a la calle a las 10 de la noche con tu celular y te quitan el celular, entonces la culpa sea tuya porque tú sacaste el celular y no de la persona que actuó mal. Yo tal vez rompí un código allí. Aunque es algo individual, sí, pero el código del clubhouse, de lo que se maneja dentro del clubhouse, puede ser algo distinto. Ajá. Y hay una sensación de injusticia en el público y tal vez en los otros peloteros, ¿no? La gente piensa que lo que ocurrió le hace daño al juego. Yo creo que ciertamente es así. Y que no hay ningún culpable. De hecho, se ha hablado mucho de las posibles retaliaciones de los mismos peloteros. Entonces puede ocurrir que no sé, que Chapman le pegue un bolazo a Altuve, por ejemplo. Entonces a Chapman lo suspendan 5 juegos y Altuve no. O con Bregman o con Correa, con el que ustedes quieran. Sí, ¿a dónde se va a llegar? O sea, y es mi incertidumbre hoy. ¿Cómo esto va a influir en la manera como los mismos peloteros se van a enfrentar, no deportivamente, sino fuera del terreno? Hay algo que me llama a mí la atención, es que quien de alguna manera idea, aparentemente la cuestión es Cora con Beltrán. Después Cora llega a manager y Beltrán llega a manager. Y bueno, y las dos caras visibles de Houston, o dos de las caras más visibles, son Correa y Altuve. ¿Cómo quedan los latinos ahí? El general manager era y el manager que salieron ambos. Pero el general manager también era vivió mucho en México. México. Pero tú sabes algo que no sé si decir miedo, pues, pero que da todavía mucho a pensar. Beltrán y Cora no están sancionados. Beltrán y Cora no están sancionados. Y bueno, enseguida... Debe salir la sanción de Cora en cualquier Claro, momento. entonces Cora fue cesanteado por Boston y Beltrán ni siquiera llegó a los Mets. Y oficialmente ellos no están sancionados. Es decir, ¿a dónde se que va falta a llegar? mucho, claro. Y a mí lo que de verdad me preocupa es que no me imagino cuándo y cómo va a parar esto. No lo sé. Obviamente mucha gente se pregunta por qué no castigaron a los peloteros. Hay políticas muy complicadas de MLB que hacen imposible castigar a los peloteros porque estos iban a ir a un proceso de arbitraje independiente que con el memorándum que mandó MLB diciendo que la próxima vez que sucediera esto, los culpables iban a ser el gerente general y el manager, pues con ese antecedente iba a ser imposible que castigaran a los peloteros, porque ya había una advertencia sobre los gerentes y sobre el manager. En ese sentido, pareciera que el castigo justo fuera quitarle el título a los Astros. No, yo no creo. O sea, no tiene por qué quitar. Lo que pasó en el terreno, pasó en el terreno. No tiene ningún sentido. En el béisbol han pasado muchas cosas, pudiéramos decir, por el uso de los esteroides que estaba prohibido, pudieran quitarle los récords a los peloteros. No ocurrió. Hubo un asterisco en algún momento histórico con respecto al récord de Roger Maris y tampoco... O sea, lo que ocurre, estoy de acuerdo con Fran, lo que ocurre en el terreno ocurrió en el terreno. Sin embargo, y yo creo que hay que tomar en cuenta esto, lo que puede ser la sanción para los peloteros en algún momento que quieran ser mucho más estrictos, ¿okay? Puede complicar a una organización completa, porque en este caso fue un equipo completo. Sí. ¿Cómo tú puedes definir que la sanción de Altuve, en este caso, o de Correa o de Bregman, de uno a otro va a ser distinta? Si es la misma y lo suspendes a todos por un año, le estás quitando el corazón a un equipo que invierte dinero para jugar en el béisbol. Tiene que poner a jugar al AAA. O a lo que no estaban ese año será. Claro, no, de alguna manera lo que ocurrió con la Asociación de Peloteros, de solicitar la impunidad para que continuara la investigación, define que para los peloteros no va a haber una sanción, que es la que están pidiendo en estos momentos los fanáticos, y es mi incertidumbre que hablaba anteriormente, que qué es lo que va a pasar fuera de los peloteros. Pues hasta dónde los peloteros van a ser sancionados por terceros. Esa es mi duda hoy. ¿Cómo queda el sindicato de peloteros? Porque pareciera haber una fractura. Por un lado, muchísimos peloteros, Mike Trout, Nick Markakis, Cody Bellinger, piden sanciones a los peloteros. Por otro lado, Tony Clark ayer salió y dijo, mi deber es proteger a los jugadores y no voy a pedir disculpas por hacer mi trabajo. Que en efecto ese es su trabajo, él tiene el deber legal, de hecho, de proteger a los peloteros de los Astros. Pero por otro lado, sus mismos jugadores, su mismo gremio le estaba pidiendo
a MLB, a Rob Manfred, y solamente Manfred está quedando como el villano, pero Tony Clark también toma una decisión allí. La palabra la acabas de decir, fracturado. Completamente fracturado queda la Asociación de Peloteros. No, habría que definir exactamente qué va a ocurrir entre los mismos peloteros. ¿Sí? O sea, y era lo que preguntábamos anteriormente. ¿Cómo los peloteros van a sancionar a los jugadores de los Astros? ¿Y qué va a pasar si cualquiera que pueda pensar más allá de esta línea, si hay algún otro equipo que realmente hizo lo mismo? Porque para nadie es un secreto que si uno lo hizo, hay otros 29 equipos de Grandes Ligas que algún otro se enteró, mira, están haciendo esto, cuidado si no lo hizo. Pero hay una cosa, Carlito, ¿tú crees, si a ti te tocan un tambor, tú le bateas una recta Chapman? No, pero es que como te dije al principio, eso no está en discusión, pero sí es una ventaja, Frank. Claro. Sí es una ventaja, sí. Johan Santana o Mario Soto, que eran recta y cambio. Recta y cambio, y dependían de sorprender, de agarrar. Dependían de engañar. Si tú estás esperando un cambio, te tiran una recta, ni te enteras que la pelota pasó. Pero es que ni te enteras, ni sabes qué pasó. A lo mejor sea al contrario, que estás esperando una recta y te tiran un cambio, si es un buen bateador, deja las manos atrás y puede dar algún ajuste o dar un foul, por lo menos. Pero si, por ejemplo, con respecto al cambio, es una ventaja, pero descomunal. Y el cambio es el picheo de hoy en Grandes Ligas. Hay una mecánica del cajón de bateo. Claro. Claro. Si tú sabes que va a venir una curva, muy fácil, tú agarras un paso atrás y vas a esperar que la curva rompa para hacer el contacto. Si tú sabes que va a venir una recta, vas a dar un paso atrás, pero si viene un cambio vas a estar un paso más adelante. Claro, y hay un grupo importante hoy en día de lanzadores que dependen de la recta y del cambio. Y el cambio avisado en ese nivel es una ventaja muy grande. Hay una estadística que decía Tom Verducci en una entrevista que le hizo Clayton Kershaw, que trataba de buscar sus impresiones, pero al final Kershaw prefiere no opinar. 51 picheos hizo en slider o curva Kershaw en el quinto juego de la Serie Mundial 2017. No recibió ni un solo swing fallido. Estamos hablando de un pitcher que tiene un slider y una curva fenomenal, sobre todo la curva. Y no recibió un solo picheo fallido en esos 51 que lanzó. Es una estadística asombrosa tratándose de un pitcher élite como Kershaw. ¿Tú sabes cuál es el problema de todo esto, Marco? Que nos han llenado de dudas. Claro. Todas son dudas. Nos han llenado de dudas. Incertidumbre. No sabemos si es que Kershaw no ha sido un buen pitcher en la postemporada, o si ese día no andaba bien, o si los bateadores de los Astros ese día andaban en su mejor momento. No fue en Houston. Sí, fue en Houston. No, nos llenaron de incertidumbre. Fue el juego donde Altuve dio el jonrón a Maeda. Ah, okay. Ajá. Nos llenaron de incertidumbre y eso es un daño también de todo esto que está ocurriendo. Claro. Lo que pasa es que también son los puntos de vista de cómo se ve toda la situación. Para nadie es un secreto que Cody Bellinger es uno de los mejores bateadores hoy del béisbol, del juego. Pero Cody Bellinger no hizo nada en la Serie Mundial. Nada más se ponchó 17 veces nada más. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace Cody Bellinger reclamando esto? Hay que quitarle el título a los Astros. ¿Por qué? Si tú no hiciste nada realmente, o sea, esa no fue la verdadera razón por la cual, o una de las verdaderas razones por las cuales los Astros quedaron campeones. Hay muchísimas cosas detrás. ¿Es una herramienta que ayuda? No hay ninguna duda. Que se hizo tomando ventaja extra sobre el contrario, tampoco hay ninguna duda. Ahora, ¿hasta dónde eso influyó en el campeonato o no? ¿Cómo lo vas a definir? O sea, lo puedes definir, sobre todo tomando en cuenta el talento que tiene el equipo de los Astros. Nos llenaron de incertidumbres, Iván, y yo creo que ese es uno de los mayores daños de todo esto. ¿Los Medias Rojas estarán en cursos? Esa es una duda, porque cuando sale todo este escándalo de los Astros, salió muchísima evidencia con respecto a los videos donde se escuchaba perfectamente el ruido del tambor, por decirlo de alguna manera, y de los silbidos, porque también se escuchan silbidos. Pero en el caso de los Red Sox no se ha filtrado nada. Pero la pregunta es, ¿y por qué si uno de los padres es Alex Cora, y Alex Cora llega a los Medias Rojas de Boston, y los Medias Rojas de Boston justo después son ganadores de también, punta a punta. ¿Por qué no hay duda sobre los Medias Rojas de Boston? Debería haber, o por lo menos yo me quedo con la pregunta. Claro. Y casi que con lógica también lo utilizamos. ¿Y qué hace Boston sin manager hoy en día, cuando ya está avanzando el sprint training? Y mi duda es cómo los Dodgers hacen un cambio por Mookie Betts y David Price cuando fueron parte esencial de ese equipo de 2018. Eso es otra muy buena pregunta. O sea, me imagino que ellos hicieron una especie de estudio de control de daños o tienen información que todavía no salió a la luz pública. Esa es otra muy buena pregunta. Hay muchísimas cosas dentro del clubhouse que
definitivamente deben mantenerse dentro del clubhouse. Y tú escucharías un silbido. 50.000 Se personas en el escuchan los estadio. videos. Se escuchan Gritando. los videos. ¿Tú escucharías un silbido? Pero sí me doy cuenta de alguien que se paró con una franela fosforescente o color fucsia distinto a los demás. Claro, es que el problema no El es que problema escuchen no un es- silbido, no. El problema claro. es que estructuraron un mecanismo, Exactamente. lo idearon, lo pusieron en práctica para violar una norma. Ok, pero hay que ir más allá. Si todos los equipos roban señas, porque también podemos dejar esto como parte, ¿es trampa o no? Es la pregunta. Porque todos roban señas o Pero todos la cosa intentan es robar la utilizar- seña. Utilizar la ¿Ok? tecnología. Pues. Ajá, Esto pero- tenían un monitor dentro del club, dentro del dogado donde veían todas las señas. Claro, utilizaron una herramienta Más superior allá. a de los otros Claro. equipos. Pero si te dan la posibilidad de hacerlo, existía una prohibición. Expresa. Claro, expresa, sí no, lo existía. Cua- Sí, no, sí existía. después, Sí existía. no, después de la sospecha sí. Después de la sospecha. En medio del 2017 se pasó Claro, el primer el memorándum. problema está en que en medio de la temporada después descubren, pero antes que no había esa sospecha, que no se había pasado ese memorándum, ¿era trampa o no? Cuando todos los equipos intentan sacarle ventaja a cualquier situación Sí. de juego. La pregunta es cuando Dani Farquhar descubre que está el famoso video donde Dani Farquhar está lanzándole a Evan Gattis y él descubre el sonido y dice, me están robando las señas. Ahí el reporte es que los peloteros de los Astros se asustaron y metieron el monitor dentro de una oficina. Tú no haces eso si no sabes que no estás haciendo algo malo. Pues yo creo que estábamos claros que ellos sabían que estaban haciendo. Exacto. Sí. ¿Cómo llegó Farquhar a esa conclusión? Porque escuchó el sonido Ese es uno de los videos que más está, un turno Sí. de Evan Gattis, es de los más Sí. virales para, en este caso. que se escuchó el sonido Ajá. del No, lo que ruido está del- claro, del- lo que del está gol. claro es que la investigación la hace la oficina de comisionados y que si llega a esta profundidad de suspender, de obligar a los Astros a decirle, señores, el J. Lynch y el gerente general Jeff Bruno están fuera del béisbol por un año, votados. Además, internamente de la organización. Si eso llega hasta allá, es porque la investigación fue positiva, porque la investigación Claro. pasó los límites y dijo, bueno, llegamos al fondo de la situación, aquí está públicamente, los Astros hicieron esto y por eso están sancionados. Eso, tampoco de eso debe haber ninguna duda. Ahora, la incertidumbre, y siguen las dudas, es, ¿el dueño de los Astros sabía o no? Y en estos momentos es uno de los héroes. Curioso. Porque supuestamente él sacó al gerente general, sacó al manager. El problema es el conflicto de intereses de Manfred. O sea, creía Eso en es su otra jefe. cosa. Sí. Creía en su jefe. Exactamente. Pero hay un ¿Cómo detallito sanciona interesante. él a su propio jefe? La gente no se acuerda que los Astros fueron víctimas de espionaje, Además, Ah, bueno, claro. que los Cardenales hackearon Además, Y hubo una a persona la- presa por eso. Sí, no, bueno, y expulsados por vida. sacados de por vida del béisbol. Sí. ¿Tienen vida Hinch y Lucknow después de la sanción? No creo. No creo. No pareciera. Y es No una pareciera. lástima porque se trata, yo no creo que, así como los peloteros no pierden su talento, o sea, no dudamos del talento de los peloteros por esto, yo tampoco dudo del talento de Luno como gerente ni de No, Hinch claro que como- no. Pero claro, pero tiene mucho más Claro, que ver claro, con la sociedad norteamericana, obvio. la manera como manejan la moral, la ética. piensan. Entonces ahí es donde ellos pudieran estar, que ocurre con muchos peloteros, que además a veces uno no le entiende. Coño, ¿por qué este pelotero con tanto talento no creció o no firmó nuevamente? Porque tienen alguna raya, tienen algún punto negativo en su carrera y eso se conoce en todas las organizaciones de grandes ligas. Eso ocurre con los peloteros y ahora más cuando esto es público. Pareciera que no, con todo y el talento que ambos tienen para poder seguir haciendo carrera Cora en las también. grandes ligas. Yo creo que Cora sí está fuera de prohibido. Yo creo que la sanción. Sí. Al Habría que ser ver- la habría que mente maestra de todo. Sí, bueno, todo el mundo habla de que es Beltrán quien Eso. da la primera como coach de bateo y todo el trabajo que estaba haciendo con los bateadores, pero igual, es un trabajo conjunto Claro. de Beltrán y Cora. Habría que ver hasta dónde, que en estos momentos no lo conocemos, hasta dónde va a llegar la sanción de Cora y Beltrán, que debe llegar. O sea, A mí, debe a llegar mí- en algún a mí momento. lo que me preocupa es cuándo para esto. ¿Cuándo para esto? Cuando Porque, los creo Astros que- sean campeones nuevamente. bueno, será porque es Ah, que... si es los Astros que- son ¿qué pasa si es los que Astros son sí, campeones pero es que- esta temporada? Es que lo que está diciendo Ah, Marcos, bueno. Marcos de... Ah, bueno. de Bueno, lo o que sea, está diciendo Marcos son de los cosas que peloteros. pueden ocurrir. Oíste, los peloteros no están hablando
a medida de institución y nada. Los peloteros están hablando con individual, rabia. claro, Y están hablando con rabia, están hablando casi que con saña. Es que Tú oyes a Clevinger decir que le va a volar la cabeza. El primero de Houston que se, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo. Entonces yo quiero saber, bueno, eso ya falta poco ¿qué para que va lo a pasar? sepamos. ¿Qué va a pasar ¿Y cuándo va a parar? Y yo voy a ser honesto aquí. A mí me preocupan los jugadores de los Astros. La Claro, fortaleza la seguridad. mental Sí, que claro, puedan tener. Yo no sé porque ¿cuántos bolazos van a recibir? cuántos bolazos van a recibir, cuántos insultos, porque yo todavía incluso tengo dudas de Y ahí cómo los la van a importancia tratar en de Dusty Houston. Baker. Sí, cómo los van a tratar en Houston. A lo mejor en Houston Son héroes, sí. son Lo héroes. manejan, o sea, o manejan eso bajo o a lo perfil. mejor como la sociedad estadounidense, como tú lo acabas de mencionar, mira, estos son los míos, pero esta no va, pues. Esta no va, nosotros pensamos. No aceptamos nosotros celebramos esto, pero nosotros no aceptamos esto. Exactamente. Entonces, una cosa es que tú vivas eso un día o dos, y otra cosa es que la viva 180 días, hermano, que dura la temporada. Sí, no es fácil. Entonces, que lo puedan no. soportar, porque además van a tener la presión ellos, sus familiares, sus hijos en la escuela. Es un caso bien complicado. Lo acaba de decir Dusty Baker, el nuevo manager de los Ujú. Astros. O sea, cómo manejar esta situación y él exhortando a terceros Sí. a cómo manejar la situación para los jugadores Y de a los Dusty Astros. Baker lo Cuidado, metieron en un que rollo Dusty muy Baker grande. está en estos momentos Bueno, él en aceptó. un... Claro, Sí, exacto. por Él supuesto, aceptó. Sí, por sí, supuesto sí. que acepta con todo lo que hay a su A alrededor. sabiendas de todo. Ahora, Claro. Y tenía que ser el hombre. ¿lo podrá manejar Dusty Baker? Sí. Sí, bueno, pero es que Dusty Baker a lo mejor maneja su equipo y, Claro, y el ¿cómo entorno. va a manejar el entorno? ¿Cómo va a manejar el entorno? Bueno, pero Tiene que ser un trabajo de psicólogo. Pero es un zorro viejo que tiene suficiente experiencia para lidiar con los medios y lidiar con... Yo estoy tan asustado con esto, el punto de que algún pelotero de estos diga no juego más, algún tipo de estas cosas. De verdad que estoy asustado hasta ese punto. Y si Correa y Altuve llegan a seguir sus prominentes carreras, Pero es que ¿habrá eso- chance de MVP? es que eso puede de- pasar. de Hall of Fame. No, bueno, falta mucho para Falta eso. mucho, pero- Primero falta que califiquen ellos para Pero el yo Salón creo que de esto la no se Fama. va a Claro. olvidar. Yo no creo que esto se vaya a No olvidar. se va a olvidar. No se va a Yo olvidar. lo que sí puedo decir es lo que decía al inicio del podcast. Hace 15 años empezó el problema de los esteroides. ¿Ok? En estos momentos en la mesa, los esteroides No, va. no están dentro de, vamos a llamarlo, dentro de los temas de conversación. Va a venir cuando lleguen Barry Bonds y Roger Clemens. Va a ocurrir, desde mi punto de vista, algo similar. Amén, hermano. Desde mi Que sea punto de así. vista va a ocurrir algo Que similar. sea así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fue un punto negativo, un punto donde se aprovecharon de una ventaja o para sacar ventaja a lo contrario, y el béisbol da para mucho. El béisbol va a generar grandes temporadas, van a venir grandes peloteros, van a venir campeonatos. Ojalá los Astros de Houston, con el talento que tengan, les permita tener una buena campaña, de repente no quedar campeones, pero sí ser competitivos, ser un equipo que pueda estar en la competencia a lo largo de los 180 días, que no va a ser fácil por esa situación, vamos a llamarlo extraterreno, y que permita en algún futuro decir, bueno, fue una herramienta que utilizaron, pero demostraron que su talento era capaz de poder quedar campeones. ¿Qué es una incertidumbre hoy? Sí, es lo que yo aspiro, Sí. por lo que amo este deporte. Y lo otro que pasa en este momento, este problema está en el tapete, pero cuando venga Boston es más gasolina para este incendio que tenemos. Entonces, ojalá, Iván, ojalá sea como tú dices y no sé, de alguna manera, que no sé cuál, pasemos la página y No, Y hoy ten- no va a ser fácil. No, por eso, y tengamos nuestro béisbol de Grandes Ligas y tengamos el verdadero talento que es innegable que tienen los peloteros de los Astros de Houston, tengamos la competencia más limpia posible, porque Altuve pasa, Correa pasa, Houston pasa, nosotros pasamos, pero el béisbol no. Sí. El béisbol no, y eso... Pero se ha recuperado y eso tantas te- veces. sí, Pero y eso también necesitamos es que el verdad. béisbol se vuelva a recuperar. Ahora caerán los ratings, caerán las ventas, ese es otro rollo, pero Hay que esperar, esa es la incertidumbre que hoy tenemos, de qué va a ocurrir o hasta dónde va a ser el impacto mira, de esta situación. recta la costilla y en Venezuela no se roban señas. En Venezuela se roban señas, claro que se roban señas, todo el mundo quiere ganar. ¿eh? Cuando hay un corredor en segunda, llega a segunda base y está buscando la manera de robar la seña. Eso es de toda la vida, sí. Ahora, Va, que respondía, ¿no? Bueno, pero es que pero es lo que te decía. Claro, vale. Y yo voy a ir más allá. Pompeyo Davalí, Claro. siendo manager de los Leones del Caracas, utilizaba a todos los que estaban a su alrededor para que le dieran tips de qué seña, o sea, para él, como quien dice, su manera de robar las señas o de
tomar esa ventaja, no fuera tan evidente. Exactamente, sacarle provecho. Y que todas las personas que estuvieran a su alrededor, mira, la seña de cuando tú tenías 2 o 3 juegos consecutivos contra un mismo equipo, mira, vi esto. Y él lo que hacía era oír, analizar y sacarle provecho. Data mining. Y el Loco Torres ni te cuento, el Loco Torres... Está muy chiquito tú con el Loco Torres. ¿Tan satisfecho, sobre todo, Frank, que tú eres experto en manejo comunicacional? ¿Cómo MLB ha quedado de ver cómo ha manejado esto y los Astros de Houston también? La rueda de prensa de Jim Crane dejó mucho que desear. Las declaraciones posteriores de Altuve y eso fueron un poco mejor. Pero también está eso. Pareciera que los Astros todavía no han enfrentado esto con la mejor actitud. Es que todavía no sabemos realmente qué jugadores de los Astros utilizaron al 100% esto. Porque muchos han dicho que no. Pero ¿quiénes? ¿Fueron realmente importantes los jugadores de los Astros que utilizaron esto? Que los utilizaron en general, sí. Que los utilizó el equipo, sí. Que todos son culpables, sí. Incluido Mike Faya. Claro, por supuesto. Todos son culpables. Él más porque él violó la regla de abrir. Pero o sea, son reglas que son, vamos a llamarlo verbales, son parte del juego, son reglas que código no están escritas. Honor, pues. O códigos que no están escritos. Pero comunicacionalmente yo creo que MLB fíjate, sigue siendo algo complicado. El caso más nefasto en la historia, el de los Medias Negras de 1919, Julius Jackson le ofrecieron venderse y dijo que no. Batió 600, tuvo una carrera de 350 y solamente por saberlo lo sacaron del béisbol y al día de hoy todavía no está en el Salón de la Fama a pesar de manifestaciones. Solo por saberlo, comprobado que Julius Jackson no hizo trampa. Al final todos fueron culpables, todos. Sí. Es una culpa global, una culpa de todo el equipo. Ahora, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo utilizó más? Es algo que está en incertidumbre. Incluso las declaraciones de Carlos Correa, cualquiera pudiera decir, no, él está defendiendo a Altuve. Pero cuidado si las declaraciones de Correa son ciertas. Uno de los que menos lo utilizó fue Altuve. Sí. Pero el problema está en lo que mencionábamos anteriormente, la incertidumbre que deja todo, porque hoy nada está claro. Sí. Nada está claro y todos podemos pensar mucho más allá de que hay cosas peores que todavía no están a la luz pública. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Iván, gracias, Marco. Muy amable, hermano. Y bueno, por compartir lo que opinaban sobre este importante tema que obviamente ha trascendido en la historia de las grandes ligas y que obviamente da mucha más tela que cortar. Gracias, Marco. Para mí un placer estar coleado aquí con estos grandes. El deporte está constantemente acechado por la trampa. Hemos visto muchísimos casos a lo largo de la historia en donde los jugadores, las gerencias intentan sacar una ventaja así, por muy mínima que sea, para tratar de llegar a la consagración. Me permito hacer unas breves conclusiones sobre todo lo que hemos discutido en este podcast de En el Pleito. En lo personal creo que aquí el mensaje más importante para mí es que el béisbol tiene que empezar a tener más mano dura con respecto a este tipo de prácticas. Obviamente hay temas contractuales, hay políticas complicadísimas en el tramado súper enrollado entre el sindicato de peloteros y los dueños de las grandes ligas, pero creo que ambas instituciones tienen que unir esfuerzos para que la trampa sea severamente castigada, que no sea tolerada por nadie, por ninguna de las partes. Por ejemplo, hoy pareciera poco que un jugador que se dope reciba solamente 80 juegos de suspensión, cuando ya, por ejemplo, vemos que en las federaciones la cuestión es muchísimo más severa, hasta el punto de que te quitan y te eliminan todos tus logros. En el béisbol no ha sucedido así, y por eso pareciera que el mensaje no es suficientemente claro para aquellos que intentan buscar una ventaja para lograr sus objetivos. Así que creo que el béisbol tiene que aprender de esto, tiene que tener mucho más mano dura y ser mucho más severo para quien intente infringir las normas y pasarse de la raya para conseguir un objetivo, un récord o la consagración en un título. Todo esto involucra también muchísimo dinero y es por esto que siempre se va a buscar esa ventaja. Pero hasta que no haya más mano dura, siempre van a intentar hacerlo. Ahora sucedió con los Astros de Houston y por eso
entendiendo que era complicado sancionar a los peloteros por todas estas políticas enrolladas que hay entre el sindicato y las grandes ligas, pues entonces creo que el paso correcto era quitarle el título a los Astros de Houston para dar un mensaje claro. El que cruce la raya va a tener consecuencias. Espero que ustedes hayan disfrutado de este podcast En el Pleito. Yo soy Marcos Grunfeld y ojalá les haya agradado tanto que se suscriban a mi canal de YouTube en el botón rojo que está debajo del video. También quiero saber sus opiniones, sus comentarios. ¿Qué creen al respecto de todo esto? Lo pueden dejar en la caja de comentarios que está debajo del video. También me pueden seguir en mis redes sociales que vieron a lo largo del video y que también han debido observar en este momento debajo de mi nombre. Yo los invito a seguir en sintonía de The Beat Writer. Tenemos muchísimo contenido que pueden disfrutar y también espero que nos sigan acompañando en los próximos videos.